Muy buenas tardes a todas las personas que están aquí el día de hoy. Agradecemos mucho. A los que no están aquí les invitamos a que se acerquen, por favor, a este conversatorio que se llama Voces Trans, Experiencias que Transforman, que lo estamos organizando desde la Unidad de Igualdad de Género en conmemoración del Día de la Visibilidad Trans. Agradecemos a todas las personas que forman parte del panel el día de hoy y sobre todo al doctor Ignacio, que nos hizo el gran favor de estar aquí el día de hoy. Entonces le doy la palabra y muchísimas gracias para comenzar. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues muy buenas tardes a nuestras invitades, al público que nos acompaña. Hoy celebramos el Día Internacional de la Visibilidad Trans y bueno, estamos aquí con personas súper importantes que creo que nos pueden ilustrar muchísimo por qué celebramos un día como el de hoy. Me voy a tomar unos minutos para presentar a las personas que nos acompañan y después intentaré dar un breve marco de cómo estamos situados pues ante un día como el de hoy. Y bueno, previamente habíamos compartido algunas preguntas que podrían guiar la conversación, pero por favor, si ustedes consideran que hay otra pregunta más importante o quisieran mover, pues ahora sí que nos movemos para allá, ¿va? Bueno, pues yo estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, acompañar, escuchar lo que nos puedan compartir. Y me da mucho gusto presentar a Sonny Rangel, hombre trans vegano de la Ciudad de México. Ha dedicado, los últimos 2 años y medio ha sido asesor de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, donde imparte talleres y capacitaciones a personas servidoras públicas y público en general para la digna atención a poblaciones LGBTTI+. Es colaborador de Transmasculinidades MX y Euforia Trans NB, y su trabajo se enfoca en la aplicación de derechos humanos, trabajo comunitario y por su formación académica en la historia del arte. Bienvenido, Sonny, un gusto. También nos acompaña... También nos acompaña Caleb Ávila, hombre trans, originario de la Ciudad de México. Ha pasado los últimos 8 años trabajando en distintas actividades con población de la diversidad sexual, donde se pueden destacar talleres de habilidades para la vida a través de Somos Voces, un espacio especializado en temas como diversidad sexual, masculinidades y derechos humanos. En 2020 se convirtió en cofundador y codirector de Colectivo Castalia, una iniciativa desde personas trans que busca producir posibilidades de enunciación, construcción de narrativas y fortalecimiento comunitario a través de la búsqueda de derechos culturales de personas trans, no binarias y aliades. Parte del trabajo más actual es el lenguaje del discurso y la identidad, y me voy a permitir añadir que es maestrante en estudios de sexualidad aquí en la UPN, con una tesis súper interesante sobre la relación entre el discurso biomédico y las identidades trans. Entonces, esperemos en unos añitos poder leer su trabajo interesante. Muchas gracias, Caleb, por acompañarnos. Aquí a mi derecha se encuentra Oslavia Linares, mujer trans, activista transfeminista interseccional, fundadora de la colectiva Transcontingenta, académica en estudios de medios y género y artista visual. Es graduada en artes por la Emily Carr University y maestría por la Concordia University en estudios de medios. Parte fundamental de su educación fue su paso por la preparatoria agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha escrito artículos indexados sobre historia y teoría de la animación, reseñas de películas y festivales, así como ficción literaria. Además, ha participado en festivales de cine como reportera y jurado y ha sido entrevistada como experta en el área de animación latinoamericana. Desde enero de 2024, desde Transcontingenta y junto con el Observatorio de Feminicidios de Ensenada, Oslavia realiza un registro y visibilización de mujeres víctimas de transfeminicidios. A raíz de este conteo, la colectiva ha decidido impulsar una propuesta de ley a nivel federal para la tipificación del transfeminicidio a nivel nacional. Bienvenida, Oslavia, un gusto tenerte. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, nos acompaña Rubí Hernández Duarte, disidente de género no binario, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y obtuvo el grado de maestría en Estudios Políticos y Sociales en la UNAM. Tiene experiencia en el diseño de proyectos de investigación, docencia e incidencia desde los enfoques de género, juventudes y derechos humanos. Ha colaborado como especialista en instancias de la administración pública, instituciones de educación superior y organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo académico se centra en la construcción de subjetividades exogénicas
genéricas y de alternativas ético-comunitarias frente a la violencia, la vulnerabilidad y la precarización de las vidas. Estuvo a cargo de la Secretaría de Igualdad de Género del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM de 2017 a 2020. Actualmente es responsable de la Dirección de Políticas de Igualdad y No Discriminación en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Bienvenida, Rubí, un gusto tenerte. Bueno, también quiero agradecer, por supuesto, a las increíbles compañeras de la Unidad de Igualdad de Género e Inclusión por organizar un evento como este y por todo el trabajo tan importante que hacen en materia de igualdad de género y de inclusión en nuestra universidad. Muchísimas gracias. Por supuesto, a todo el equipo administrativo y técnico de la universidad, que sin su trabajo pues esto no sería posible, y pues muchas gracias, y también pues al público que nos acompaña. Ya no quiero acaparar el micrófono. Solo sí quisiera tal vez sentar algunas coordenadas para pensar la importancia del Día Internacional de la Visibilidad Trans en un mundo actual donde las lógicas globales y locales se tejen de maneras complejas, produciendo condiciones y realidades tal vez cambiantes, y a mí me encantaría que podamos hablar un poquito de eso. Pero bueno, situándonos ahorita en un momento geopolítico donde, por ejemplo, en Estados Unidos estamos escuchando un discurso de ultraderecha, antiderechos, antitrans, donde se están fortaleciendo no solo discursos, pero también prácticas de exclusión, que podríamos también llamar tal vez de odio. Estamos en un país, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la segunda cifra más alta de homicidios en contra de personas trans. Al mismo tiempo que hace una semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo que a mí me parece histórico a favor de dos mujeres trans que no se les permitió el uso de un baño público, y bueno, la empresa que no se los permitió ahora tiene que reparar el daño, donde la misma Suprema Corte hace ya varios años señaló que es anticonstitucional no permitir el cambio de identidad por vía administrativa, pero también en un país donde escuchamos de repente discursos que tienen que ver con la exclusión de las identidades trans, donde estamos viviendo posiblemente una división importante en luchas por la igualdad, que argumentan el borrado de mujeres, y yo ahí sí quisiera aclarar, hasta donde yo sé, no ha habido iniciativa de ley o de política pública promovida por colectivas trans que borren a las mujeres de ningún espacio o documento. Entonces, bueno, es un poco donde nos situamos. Por favor, si me faltó algo, que seguramente sí, ahorita ustedes añadirán lo que tengan que añadir. Pero bueno, quisiera iniciar el conversatorio o continuar el conversatorio preguntándoles, pues primero si quisieran agregar algo más sobre ustedes, que nos platiquen un poco de ustedes, por qué consideran que un día como hoy es tan importante o qué relevancia tiene en nuestro escenario. Lamentablemente tenemos solo un micrófono, entonces vamos a tener que rolarlo, pero ahora sí que como quieran comenzar, si quieres tú, Flavia, o quien prefiera. Tenía que hacer eso. Bueno, gracias por la introducción y un gusto estar aquí en este espacio. Realmente creo que es necesario seguir hablando de estos temas, no solamente el día de hoy, 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans, sino también en otras fechas, porque pues no es como que nada más aparezcamos y desaparezcamos en estas fechas, aunque hay quienes creen que sí, pero estamos, como ya lo decías, en un momento coyuntural, donde pues hay un avance del fascismo a nivel global, hay un retroceso en muchos derechos humanos, no solamente para personas trans, sino poblaciones migrantes, poblaciones racializadas, pues clases populares, la clase trabajadora en general, y tenemos frente a eso que la responsabilidad de actuar en los espacios en los que podemos actuar, y creo que pues participar en pláticas como estas es una de esas acciones. Como bien ya me presentaron, pues estudié más que nada en medios, pero empecé a hacer activismo más intensamente. Activismo siempre he hecho desde pequeña, pero más intensamente hace unos
4 años más o menos, y a partir de ahí, hace 2 años, en 2023, fue que fundé la colectiva a la que se han sumado varias personas. Somos como unas 12 por ahí, pero bueno, más activamente 6. Y parte de la idea de esto es que es una colectiva transfeminista, sí, pero solidaria e interseccional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que creemos en hacer coaliciones, quiere decir que nos importa la reducción de la jornada laboral, quiere decir que nos importa la defensa de los barrios y el territorio, pelear contra la gentrificación, que nos importa la justicia racial, que nos importa la justicia reproductiva, no solamente de personas trans, gestantes, sino también de mujeres cis, que nos importa la justicia climática, que nos importa que en general veamos que la emancipación no va a venir solamente de una lucha identitaria, y creo que ese es el fallo de la interseccionalidad en general, que como marco teórico es muy valioso, pero como programa político se presta a estas políticas identitarias que permiten que una persona, una mujer negra, afro y asiodescendiente tenga las mismas posturas migratorias que el fascista que llegó al poder. O sea, estoy hablando de que, pues, por ejemplo, Kamala Harris encerraba a tanta gente negra como cuando era fiscal de California, como pues el más blanco de los blancos. Entonces, y muchas veces se juegan a las Olimpiadas de la opresión con las identidades, y perdemos de vista que lo que realmente importa a la hora de denunciar identidades es la conexión que tenemos y la responsabilidad que tenemos colectivamente de cuidarnos entre todos. Entonces, por eso también el carácter de la colectiva que fundé, y el carácter de la lucha que hemos ido llevando. Pues también quiero empezar por agradecer la invitación a quienes están aquí, a quienes lleguen a ver la grabación, la transmisión, porque me parece que el Día de la Visibilidad no nada más se trata de visibilizar caras, nombres o historias muy específicas. Sí es una parte importante porque hay personas trans que han aportado a la historia, a la sociedad, a la cultura de distintas maneras, pero creo que también es un buen pretexto para visibilizar problemáticas, necesidades específicas, carencias y sobre todo propuestas y estrategias para hacer frente. Creo que no es un día para llenarnos de quejas o que nos la pasemos hablando de todo lo mal que nos la pasamos, sino también lanzar a la luz las propuestas, lo que estamos tratando de hacer, el trabajo que se está haciendo de manera comunitaria, interseccional, colectiva. Creo que también hace falta mencionar que la visibilidad no es forzosa para las personas trans ni para las personas LGBT. Estando en un espacio universitario, me recuerda a cuando yo también era estudiante, y no siempre es posible ser visible. No siempre va a ser seguro, no siempre va a ser estratégico, no siempre va a ser necesario. Y va a haber quienes podamos dar la cara por aquellas personas que quizá en este momento tienen miedo de entrar al baño donde se sienten bien, que tienen miedo de decirle a sus profesores su nombre elegido, que tienen miedo de hacer un trámite, que tienen miedo de alzar la voz, porque como bien mencionaron, el contexto no es favorable. Decir que eres una persona trans abiertamente es peligroso, es complejo, llega a ser doloroso, es pesado. Y entonces hablar de visibilidad también implica hablar de aquellas personas que no se pueden dar ese lujo de dar la cara. Pero quienes sí la podemos dar, podemos decir que esas personas también existen, que si no son visibles no significa que sean inexistentes, que como bien decía George Steiner, lo que no se nombra no existe, y eso aplica mucho en políticas públicas. Hablando como servidor público, entiendo que no se necesita estar en los medios de comunicación de manera constante para hacer un trabajo que tenga un impacto real. Podemos tener un impacto real desde nuestras familias, desde nuestras pequeñas comunidades, en casa, con amistades, con la persona de la tienda, en la fila del banco, en el supermercado, y todas esas pequeñas cositas de normalizar, oye, aquí hay una persona trans, sí tiene un beneficio, porque la visibilidad algo que también busca es normalizar, hacer común que hablemos de las personas trans, no nada más en marzo, no en junio, no en noviembre, sino todos los días. Estamos en todos lados, estamos presentes en todo tipo de espacios tratando de hacer cambios que sean significativos, y con significativos no me refiero a algo gigantesco, sino que con que impactes a una persona el día que diga, wow, hoy conocí a una persona trans y fue de lo más normal del mundo. Creo que eso ya empieza a trabajar algo de manera
pues a futuro, es sembrar semillas. Y de otro lado también insistir en los grandes impactos en la calle, en gobierno, en las instancias, en las instituciones, como tener un conversatorio en una universidad donde alguien escuchará que no es necesario ser visible porque vemos quién podemos tomar la voz y mencionar esas necesidades y esas violencias y pues seguirlo platicando. Muchas gracias. Híjole, pues esto que menciona Oslava y Sony está bien duro porque creo que una parte importante de entender cuáles son las implicaciones del 31 de marzo, creo que también es voltear a ver cuáles son las exigencias que hay encima de las personas trans en estas fechas, ¿no? Hace rato hablábamos de que hay como que en general cierta sensación como de cansancio en este mes, ¿no? Que es no solamente el hecho de estar presente en los espacios, que es cierto que es necesario porque es verdad que no todas las personas que se viven desde los múltiples o desde las muchas formas de nombrarse y de habitarse trans, es posible, ¿no? A veces poder estar aquí en un espacio también es un privilegio, porque no es sencillo para cualquier persona enunciarse, no cualquier persona lo puede hacer y es cierto que eso es una cuestión pragmática, no es seguro ser en todos los lugares en donde es posible que existamos. Entonces siento que ahí hay esta lucha bien, pues que parece bien silenciosa, pero sobre las dobles o las triples o las cuádruples militancias de las personas trans desde los lugares en donde nos movemos y de donde estamos, y es que sobre nosotros existe, creo que de alguna manera, una exigencia de educar, ¿no? Pues si ustedes están aquí, si ustedes tienen esta posibilidad de enunciarse, entonces también tienen la responsabilidad de presentarse en estos espacios, y que no todos los espacios en realidad son como este, ¿no? Con un montón de caras que pues sí muestran interés y que muestran inquietudes y que muestran dudas genuinas por entender, por aprender y por aprender con H, ¿no? Por dejarse habitar por nuestras experiencias, pero creo que es importante que quienes estén de aquel lado también puedan comprender pues lo pesado que a veces puede ser esta carga para quienes estamos de este lado, ¿no? Y que bien o mal, que a veces se vuelve como, no sé, siento que una especie de catálogo, ¿no? Que cuando estamos en esta clase de eventos, muchas veces son las mismas caras, muchas veces son los mismos nombres quienes están ahí presentes, y que pues eso crea ciertas complejidades, ¿no? De pronto también lo veo con las juventudes trans y NB, que están como en este rollo de, bueno, es que sí necesito tener espacios para convivir de manera colectiva con mis pares, pero también creo que muchas veces se ven como afectadas con este rollo de pensar que tienen ahora también una obligación de volverse visibles y de ir a hablar y de ir a hacerse presentes en todos los espacios en donde sean necesarios, y eso pues también es como una carga extra para estas experiencias de vida que de por sí ya tienen sus complejidades y muchas otras cosas chidas, no lo voy a negar, pero bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro, esta importancia sobre tener espacios en donde sean personas trans o quienes encarnan las experiencias, quienes hablen, también es importante, y creo que ese es un punto medular de la visibilidad, ¿no? Yo me pongo a pensar, hace 10 años que justo este año cumplo 10 años, cumplo mi primera década como Caleb, y justo pensaba como si no hubieran existido espacios en donde yo hubiera podido ver la presencia de una transmasculinidad, yo no sé si habría sido posible enunciarme en algún momento, o en qué momento de mi vida habría sido posible encontrar quién era yo, ¿no? Por eso para mí personalmente, y ahora también a través de Colectivo Castalia y de los trabajos que hago, que he estado intentando hacer, y ahora también en mi paso por la UPN, pues intento dar cuenta de estas situaciones, ¿no? ¿Cuáles son todos esos dispositivos, esos mecanismos que han tratado de dar cuenta sobre nuestras existencias sin ser necesariamente sensibles a nuestras necesidades y a nuestras experiencias reales? Creo que esa también es una parte importante de la visibilidad, y es algo muy esencial de que estemos aquí, de que gente que se está formando en la academia, de profesionales de la salud, de la educación, de la pedagogía, que están en formación, tengan suficiente sensibilidad para poder entender cuáles podrían ser mejores estrategias para visibilizar las experiencias trans, que no necesariamente estén cruzadas por nuestros presupuestos, por nuestros prejuicios, porque es bien fácil hablar sobre las cosas que pretendemos conocer, ¿verdad? Pero
¿qué tan ético es cuando damos cuenta de ello sin que nos cruce de alguna manera, sin que nos haya permeado en el cuerpo, en la experiencia, una vivencia trans de una u otra forma? Entonces, creo que esa es una manera en la que podríamos problematizar la visibilidad. Qué chido es dar visibilidad hoy, pero ¿desde dónde y por qué estamos tratando de hacerlo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes en realidad. Yo quiero comenzar agradeciendo la posibilidad de estar en este espacio. También quisiera honrar a quienes estamos aquí participando, quienes estamos también acompañando y escuchando. Y también creo que es un momento en el que podríamos convocarnos también para honrar a todas las personas que no están en este espacio acompañándonos por múltiples razones, porque no pudieron llegar a un espacio como este, porque alguien les arrebató la vida, porque ha tenido una suerte de obstáculos para poder acceder a espacios como la educación superior, o porque está ocupada en actividades básicas para poder subsistir, para poder resistir en este entorno con las complejidades que han sido enunciadas aquí. Creo que un día como el Día de la Visibilidad Trans pone en el centro múltiples desafíos, y quizás para no extenderme me podría centrar en uno en particular, que tiene que ver con, yo creo, la apuesta ética y política de entender qué es lo que está en juego cuando planteamos la visibilidad como una apuesta política, como una apuesta colectiva, porque si bien sabemos que la visibilidad no es suficiente como la única búsqueda que pretende la justicia trans en el mundo en el que nos desenvolvemos, sabemos que también al mismo tiempo la visibilidad tiene potencialidades, pero también tiene complejidades cuando, por ejemplo, se instrumentaliza, o cuando también sobre la base de la idea de la visibilidad se simula, se usurpa o se dejan de lado experiencias. Entonces, un día yo le escuché a María Galindo decir: yo soy anarquista y como anarquista no creo en la representación, y en ese sentido, por ejemplo, yo cuando hablo por mí, no puedo hablar por las experiencias de otras personas. Pienso que en el tema de la visibilidad trans, a mí me hace mucho sentido pensar que si bien estamos jugando una visibilidad en un sentido colectivo, de un conjunto de experiencias corporales, subjetivas, de vivencias de personas con nombre propio y con una historia particular, y eso tiene algo en común que nos colectiviza, al mismo tiempo tiene esta complejidad de, pues, que no necesariamente logra asir la complejidad de mundos, de vidas, de cuerpos, de personas, de nombres, con todos los atravesamientos que aquí han sido planteados. Entonces quizás yo cerraré diciendo que sí es importante la visibilidad trans en un día como este y en todos los días, pero también creo que es un día para reflexionar sobre todas aquellas vidas que no logramos identificar, reconocer, ver, acompañar, ¿verdad? Y por eso creo que pensemos también en expandir y en enunciar en un sentido plural esa visibilidad trans, reconociendo, por supuesto, a las mujeres trans, a los hombres trans, a las personas no binarias, a las personas que se encarnan desde la fluidez, desde una negación a nombrarse desde estas categorías de inteligibilidad de género, a las niñeces trans, a las juventudes trans, a las vejeces o personas adultas mayores trans, a las personas trans que viven con alguna discapacidad o alguna neurodivergencia, y aún así, cuando estoy haciendo un esfuerzo por enunciar un montón de posibilidades, muchas de las cuales no me atraviesan, pues seguimos dejando fuera, y ese dejar fuera creo que es por lo menos una preocupación que podemos poner en el centro para seguir activando estas reflexiones. Podemos pasar. Sí. Muchísimas gracias. Creo que ponen muy claramente de manifiesto la complejidad, digamos, de lo que implica visibilizarse, ¿no? Me llevo la importancia de considerar la visibilidad como un privilegio, ¿no? Posiblemente.
y que si bien puede tener impactos o efectos o pueden implicar prácticas políticas, sin duda siempre están los afectos, el cuerpo, cosas íntimas, ¿no? En la posibilidad de esta visibilización. Me sorprendió, digamos, como que no había considerado esto que están señalando sobre esta exigencia que le podemos hacer a la comunidad trans, ¿no? En mantenerse visibles constantemente, y ahí es donde tal vez se vuelve importante tejer y reconocer, como bien señalaban ustedes, lo personal, lo político y lo ético, ¿no? En la posibilidad de ampliar márgenes posiblemente de inteligibilidad. Con estas complejidades, con este tejido, digamos, donde aparecen elementos pues de una agenda política posiblemente, desde sus diferentes trincheras, pero también aparecen cuestiones que tal vez obedecen a procesos de bienestar o malestar personal. A mí me encantaría que nos puedan participar un poco cuáles son las agendas de un día como hoy, ¿no? Y bueno, que ojalá seamos capaces, y me refiero sobre todo a las personas cis, de llevarlo más allá del 31 de marzo, ¿no? Pero ¿qué agendas están ahí jugándose y por qué consideran ustedes que son importantes esas agendas, ¿no? O sea, ¿qué demandas hay o qué se busca un poco con la visibilidad trans? No sé quién quiere. ¿Quieren allá para variar? Sí, empezamos por allá. Sí, con mucho gusto. Yo creo que hay muchas agendas. Yo preparé algunas notas para que no se me fueran algunas ideas que quería rescatar. Pienso que desafortunadamente por el contexto en el que vivimos, la primera agenda y quizás la agenda fundamental para pensar nuestros activismos, nuestras resistencias y nuestras búsquedas de construcción de justicia es la agenda de la vida. Creo que estamos en un contexto, en un momento en el que todavía nuestras militancias, nuestros activismos apuntan a defender lo básico y lo fundamental, que es la vida, el no exterminio sobre la base de la violencia directa, necropolítica, pero también de todas esas otras violencias estructurales que van quitándole vivilidad a la vida, que la van precarizando y que de alguna u otra forma también son arrebatos de la vida. Pienso que al menos para mí la agenda clave que queremos o que yo quiero al menos que se ponga en el centro es esta agenda de la vida. Y una vida, a mí me gusta retomar este verso de Juan Gabriel de ya no vivo por vivir, porque pienso que la vida es importante sí como un fin a defender, sobre todo en cuerpos y experiencias que han sido arrojadas a los márgenes, como el caso de las vivencias trans, pero pienso que al mismo tiempo y siento que la vida no es suficiente como un proyecto así, digámoslo, entre comillas, pro vida, ¿no? En el sentido de como si la vida fuera solamente suficiente en tanto pulsación, en tanto respiración, en tanto frecuencia cardíaca, en tanto sangre, en tanto alguna activación de sentidos que perciben, ¿no? Creo que podríamos aspirar a una vida con otras características, con una dignidad inventada desde diferentes lugares de enunciación y de pensamiento y de imaginación y de fantasía de qué puede ser esa vida digna, cómo la queremos colectivizar, cómo la queremos construir. Entonces, para mí, creo que esa sería como la agenda articuladora de muchas otras posibilidades y creo que ahí, por ejemplo, hay ciertas continuidades con los activismos feministas, con los activismos decoloniales que es bien importante mantener en alianza, como decía Oslavia, ¿no? Porque aunque apunté más cosas, quisiera cerrar para no, en esta ronda para no extenderme mucho más, pero pienso que la continuidad de agendas en la que se defiende la vida y la dignidad de la vida entre los transactivismos, los transfeminismos, los feminismos, las posturas decoloniales, creo que una agenda común es la agenda del cuidado, es la agenda de la sostenibilidad de la vida.
en el sentido de reconocer todas las operaciones que se tienen que construir en colectivo desde la ética y desde una energía de resistencia para posicionarnos frente a justo a esos mecanismos necropolíticos y de aniquilación de la vida en un sentido amplio, no solo de las personas trans, sino de la naturaleza, de personas arrojadas a los márgenes, ¿no? Y entonces yo creo que sí podríamos pensar en esa agenda de continuidad entre la vida y los cuidados, porque además creo que en el colectivo de las personas trans, los cuidados tienen un significado fundamental, ¿verdad? Creo que desde estos lugares políticos y de activismos hemos también, digamos, apostado por ciertas desobediencias discursivas en la manera en la que se construyen agendas, porque ahí donde se podría hablar con ciertos formalismos de los derechos humanos, de la legalidad, pues yo creo que las disidencias y las personas trans seguimos hablando de militar el derecho a la ternura, de militar el derecho al amor, de militar el derecho a la compañía, a la complicidad, y que todas estas articulaciones que son desobediencias a estas formas de precarización generalizada de la vida en la que nos encontramos en los sistemas que nos atraviesan, pues creo que nos devuelven, ¿verdad?, a esta reflexión sobre vida y cuidados. Lo reventaste. Eso fue un sabor. O lo reventaste, hermane. Ay, qué fuerte. Creo que me hace mucho eco tus palabras y me retumban mucho porque justo yo pensaba en el acceso a la dignidad, ¿no? Pero también pensaba en la dignidad como una cosa bien subjetiva y creo que desde el movimiento trans comprender esa subjetividad de lo trans justamente se nos permite a través de esa conexión colectiva, ¿no? Que de alguna manera creo que nos enseña a... Ay, híjole, bueno, voy a hablarlo en primera persona. Justo a mí me ha enseñado a comprender las particularidades de cada experiencia, de cada vida, entender desde dónde construimos nuestras necesidades, nuestros deseos, y definitivamente esto creo que no es algo, como tú decías, que se podría institucionalizar, ¿no? Creo que la institucionalización de nuestras agendas podría complejizarlo porque creo que podría ser como un aplanamiento de nuestras realidades, ¿no? Y algo que es evidente hoy día es que hay un espectro bien amplio de realidades y de experiencias trans. Creo que yo también apuesto por la dignidad en el sentido de dignificar la vida. Esto de la vivilidad me hace mucho sentido, ¿no? Porque creo que es lo que estamos buscando. Es cierto que sería complejo pensar en articular una agenda desde esos términos y desde esas conceptualizaciones institucionales, porque el mundo actual creo que no permite voltear a ver ese lado, ¿no? Y creo que más bien estas situaciones, estos discursos que parecerían a veces lejanos, ¿no? Los discursos del norte global, pero que ya están presentes y que ya se están manifestando de maneras muy implícitas y también muy explícitas hoy día aquí alrededor nuestro, creo que deja bien abierta esa herida, ¿no? En donde es importante entender que al final cada una de esas cicatrices tiene un proceso y tiene un camino de sanación que sería bien difícil ponerle un título, una etiqueta, sino más bien a través de esa dignidad, ¿no? A través de ese amor, a través de ese afecto, a través de esa compañía, a través de tener la seguridad de que somos vidas dignas que valen la pena vivir, ¿no? Y eso no me refiero solamente a un estatuto o a alguna ley o algo que diga las vidas trans son dignas de vivir, que lo existen, ¿no? Sino algo que sea suficientemente potente para poder entrar en todos nuestros cuerpos y nuestras mentes y que no se quede justamente en este discurso institucional de las vidas trans necesitan o pueden vivirse de manera digna, ¿no? Sino pues justo con esta seguridad de que no solamente vamos por la calle buscando la sobrevivencia, y no me refiero solamente a nuestro cuerpo material, sino también a nuestras mentes, a estas esencias que nos componen y que nos habitan, sino eso, ¿no? Como de qué manera vamos a coordinar, y no solamente dentro de las colectividades trans, sino de qué manera podemos articular estas luchas con otras personas que, como dice el doctor Lozano Verduzco, pues pertenecemos a grupos que
somos estratégicamente infravalorados, ¿no? Y que el Estado ahí nos tiene, y que la sociedad ahí nos tiene, y que los juegos de la cultura y del discurso y de la biomedicina nos tienen colocados en ese espacio de lo abyecto, ¿no? Entonces creo que nuestras agendas deberían de ir a ese otro lado, inclusive a cuestionar cómo se han institucionalizado las agendas para pretender que nuestras necesidades puedan insertarse ahí como una forma de regular lo que podemos o lo que tenemos que ser. Entonces, pues creo que va como por ahí, ¿no? Más bien hacer una postura crítica sobre cómo es que se han articulado estos discursos sobre nuestras necesidades y cómo es que se han articulado estos contradiscursos sobre cómo van a ser satisfechas estas necesidades cuando pues en realidad vemos que hay un mar, ¿no? Un océano de cosas que todavía tenemos que poner en la mesa para poder pensar eventualmente, quizá de una manera utópica, en una agenda que pudiera tener la capacidad y la potencia de atender pues a todas estas particularidades y experiencias de vida pues muy individuales. Sí, qué complejo. También pues me pone sensible también escuchar lo que han estado comentando, porque al momento de escuchar la palabra dignidad, y como bien mencionaba Caleb, eso es muy subjetivo, pero creo que hay un punto en el que podríamos coincidir, que habría muchas definiciones, pero ahorita pienso que la dignidad en tanto en la experiencia trans podría ser que el miedo dejara de ser el único motor que nos mantiene en movimiento. Pensar en una vida digna sería una vida en la que el miedo no sea lo único que me atraviesa para mantenerme en pie y para salir a la calle y para seguir hablando de estos temas. Y en ese sentido, también reconocer que hay 3 líneas del tiempo bien distintas en estas poblaciones. Una es la de las transfeminidades y mujeres trans que llevan ya una trayectoria, que tienen ya una historia, que tienen ya un trabajo, y luego ahí se va medio empalmando la de las transmasculinidades, que va retomando cierta fuerza, pero que tiene un inicio distinto, que tiene una lógica distinta, y luego viene la de las poblaciones no binarias, que es mucho más compleja porque son otras corporalidades combinadas, muchas experiencias complejas, un espectro amplísimo y que tienen mucho que resolver al interior para pensar en una agenda específica de la no binariedad. Entonces, tomando 3 líneas del tiempo distintas, hablar de una sola agenda trans es imposible, porque tenemos muchas necesidades distintas. Hablando de necesidades transmasculinas, urge mucho seguir hablando de atención ginecológica, hablar de acceso al aborto, hablar de una atención ginecológica preventiva, hablar de gestión menstrual, hablar de papanicolau seguro, sin dolor para personas trans, de instrumentos adecuados al momento de recibir la atención, de ir a una institución donde tener un carnet que me reconozca como hombre no me impida sacar una cita a ginecología, que ir a un laboratorio no sea exhaustivo porque necesito un ultrasonido pélvico o un ultrasonido mamario. Hay un montón de cositas que no estamos hablando y son urgentes. Hay muchos casos de transmasculinidades con urgencias ginecológicas que no están siendo atendidas ni en lo público ni en lo privado, porque para empezar no hay estudios académicos que ayuden a que el personal ginecológico se forme y se sensibilice. Para empezar por ahí, desde la formación no hay materiales que ayuden a que los profesionales, les profesionales tengan las herramientas suficientes. Y entonces viene otro punto bien importante, la educación y la capacitación, que creo que ahí sí es en común con todas estas poblaciones. Urge seguir informando, educando y capacitando a todo tipo de profesional, a todo tipo de personal para una atención digna y respetuosa, y otra vez regresar a la dignidad y al respeto como un contrapeso a una vida llena de miedo que tenemos tanto quienes somos visibles como quienes somos invisibles. Yo creo que, y quizás porque mi manera en general de operar es como luego muy pragmática y yo quiero que ganemos. O sea, cuando digo yo quiero que ganemos es como que no vivamos estas narrativas de miedo, no vivamos estas narrativas de crisis perpetua, no vivamos estas narrativas donde nos van a exterminar y no podemos hacer nada al respecto, donde van a gentrificar todo y todo el mundo se va a quedar sin poder pagar una renta o tener vivienda digna. Yo quiero romper eso y creo que eso nos demanda que tengamos agendas concretas.
Y todos estos conceptos muy nobles que tenemos sobre dignidad, sobre acceso a la justicia, sobre visibilidad, todo eso tiene que aterrizarse porque si no, no podemos hacer que suceda. Y yo realmente, o sea, parte del rollo que hemos hecho, no, pues gracias. Pero parte del rollo que hemos hecho ha sido como tratar de enfocarnos en acciones estratégicas para que estas cosas se logren. Porque como bien mencionaba Sony, hay cosas que son muy específicas a cada grupo poblacional, por las corporalidades, por el acceso a la salud, por el promedio de vida. O sea, no es lo mismo las necesidades de mujeres trans racializadas que ejercen trabajo sexual en la periferia que la de personas no binarias que están en la universidad o hombres trans que están en alguna en profesión, clase media, manteniéndose en stealth, o sea, sin revelar que son trans, o de mujeres trans que tenemos estudios de educación media superior. Tenemos muchas necesidades diversas y al mismo tiempo hay algunas que se empalman, pero yo creo que la más fundamental y que tocaba, Rubí, hace un momento, es que me toma 2 rondas aprenderme los nombres, hace un momento esta cuestión como de la vida digna, lo que es la dignidad en sí, creo que necesitamos establecer eso de manera muy concreta y por eso lo que estamos haciendo desde nuestra colectiva es empujar por la tipificación del transfeminicidio a nivel nacional, porque creemos que de esta manera no solamente es una cuestión de que así mágicamente ya no ocurren más transfeminicidios nunca más, vivimos felices para siempre. Claro que es un problema complejo, no se va a resolver de la noche a la mañana, nos dedicamos a contar muertas, lo sabemos muy bien, pero el asunto es que va a ser una manera de que nuestras identidades, nuestras poblaciones estén reconocidas legalmente en la Constitución y que no haya la posibilidad, o al menos que sea mucho más difícil, que cualquier fascista que llegue al poder, o sea en un curul, o sea en alguna gobernatura, esperemos que nunca la presidencia, quiera eliminar nuestras poblaciones, como sí está pasando en Estados Unidos, como está pasando en Hungría, como está pasando en Rusia, como está pasando en muchos países de Medio Oriente, incluso en Latinoamérica. O sea, necesitamos pensar que estamos en un momento histórico donde estas fuerzas de ultraderecha organizadas están haciendo cabildeos, están metiéndose en medios, están empujando a los poderes económicos a que se deslinden de los programas de diversidad, de inclusión. Todas estas fuerzas están en juego y están actuando en esta realidad tan real como esta mesa que está aquí. Y tenemos que pensar cómo diablos, vamos a defender nuestros derechos y los derechos de todos en colectividad, de maneras que más allá de la catarsis de la protesta. Qué bonito es ir a romper vidrios. Y eso de que nos va a servir a la hora de legislar, de que la Suprema Corte decida que sí nos van a dar acceso a algo tan básico como es un baño. O sea, creo que tenemos que como poblaciones diversas, como personas trans, pero también como aliados cis, que les interese no solamente pues simpatizar y solidarizarse, sino pensar en un bienestar común, cómo nos organizamos, qué acciones empujamos de manera estratégica, sin dejar a nadie nunca atrás, sin usar a nadie como moneda de cambio. ¿Y cómo hacemos eso? De una manera que podamos decir, vamos a empujar a esto, como es la tipificación a nivel federal, para que cuando se apruebe, vamos por la ley integral. Perdón, se me va la voz. Y con eso cierro mi intervención. Les agradezco mucho como este diálogo a diferentes niveles que creo que nos permiten ver las diferentes complejidades, ¿no? Pensando tal vez en un nivel tal vez más abstracto, de nivel de reflexión, pero agradezco cómo cierra Oslavia, ¿no? No olvidarnos que eso tiene que traducirse en algún momento en alguna forma de práctica organizada. Y yo me quedo pensando un poco en las fuerzas de las instituciones, ¿no? Y los despliegues que tienen estas instituciones. No puedo evitar pensar en varios proyectos que hemos hecho. Encontramos constantemente que las personas trans
identifican algo cercano a la trans desde edades muy pequeñas, ¿no? Desde sus niñeces. Y mientras la escuchaba pensaba en eso y pensaba en la fuerza del poder biomédico, en la fuerza del poder educativo para regular los cuerpos y los deseos también. Y de ahí pensaba en todos estos esfuerzos o en estos discursos que lamentablemente he tenido que escuchar de que los procesos llamados de confirmación de género o de transición de género en las niñeces o en las juventudes son formas de lastimar, de dañar a los cuerpos, ¿no? Y esta excusa constante de cuántas personas se arrepienten, ¿no? de una intervención así. Señalo esto tal vez también para agregarle un poco más de complejidad a todo lo que están diciendo, pero también para tal vez llevar la conversación justo a lo que se vive en carne propia en las diferentes instituciones, ¿no? En las instituciones, como ya señalaron, por las que si no es que todos los cuerpos, la mayoría de los cuerpos vamos a pasar, que son clínicas, hospitales, servicios de salud, y cómo aparecen necesidades diferentes dependiendo de nuestra identidad, pero también cómo aparecen las políticas de identidad en esos espacios, ¿no? Porque también en un país donde la educación es obligatoria, pues pasamos por diferentes instituciones escolares que también tienen efectos sobre los cuerpos. Y un poco tal vez para tratar de deshebrar o de tejer cómo esta vida institucional no está separada de lo íntimo, ¿no? O sea, hay cosas de nuestra intimidad que están en juego constantemente con las instituciones. Y bueno, como estamos en la Universidad Pedagógica Nacional, pues quisiera un poco tocar ese tema, ¿no? ¿Ustedes cómo están mirando, cómo están entendiendo o qué panorama alumbran o alcanzan a ver del lugar de las instituciones educativas en la vida, en la politización, institución o no, de las experiencias y vidas trans? ¿Sí o...? No cambia, empieza tú y... Híjole. Pues me parece que una de las estrategias más sólidas que podemos tener es la comunicación efectiva. Y hablando de comunicación efectiva, tiene mucho que ver con procesos educativos y formativos, que podamos tener ideas claras que transmitir para poder brindar herramientas que ayuden a identificar, a acompañar, a solidificar también incluso pues procesos de vida. Desde una institución que forma personas que van a formar después, me parece importante que podamos manejar conceptos básicos para empezar, que podamos problematizar los conceptos, pero no para hacerlos más complejos, sino para hacerlos cada vez más accesibles, para que sea más fácil ir a una escuela primaria y hablar con las familias y decirles sus hijos sí necesitan educación integral de la sexualidad, para comprenderse mejor, para comprender otros cuerpos, para respetarse primero, para respetar a los demás, para hablar de la complejidad de personas, para no nada más decir, sí, la diversidad ahí está presente. No, la diversidad es todo, y en ese todo hablar también de interseccionalidad, de integrar, y regresando a esta parte de la comunicación efectiva, me parece interesante que desde la academia podamos tener conversaciones profundas y complejas, pero también hace falta que tengamos pláticas de, bueno, todo esto tan confuso, tan problemático, tan académico, ¿cómo lo vamos a llevar a la gente que no tiene acceso a esta información y que sí acceda y que tenga esas herramientas? Recuperando un poquito el cómo estabas formulando la pregunta, hablando de las niñeces, me pongo a pensar mucho en la dicotomía negacional de Adorno, de cómo alguien se puede identificar a través de lo que no es, y me parece muy interesante como si no tienes herramientas y no tienes vocabulario, una infancia no puede decir soy trans, pero sí puede identificar no soy esto, y entonces a mis 4 años yo tenía clarísimo que no era niña. No sabía que era un niño trans, eso no estaba en los 90s en ningún medio de comunicación. Mis papás no tenían la menor idea de que existían las transmasculinidades. Sabía que existían mujeres trans por películas de Almodóvar, por mujeres trans en la calle, por Alejandra Vogue en la televisión, por Francis en los teatros, pero no tenían la menor idea de que era posible una transición del otro lado. Pero sí veían
a su hija, al menor, en una pues ambigüedad, que no era ni mi hermano mayor ni mi hermana mayor, y tuvieron la capacidad y la sensibilidad de dejarme fluir dentro de esa neutralidad, pero no teníamos las palabras. Hace 2 semanas le daba una plática a una primaria, tanto a los chicos de sexto como a las familias, y pensaba qué bonito hubiera sido que alguien les diera esa información a mis papás, y mis papás hubieran tenido la capacidad de ponerle nombre a lo que yo estaba viviendo en mi infancia, porque sensibilidad, amor y ganas de acompañar había, pero faltaban las herramientas básicas para decir: aquí tenemos una infancia trans, ¿qué sigue? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Qué preguntas le puedo hacer para que esta infancia se sienta vista, se sienta escuchada, se sienta arropada? Y entonces eso pudo evitar en mi vivencia específica que desde los 11 años fantaseara con el suicidio, porque a mis 11 años yo decía: yo no quiero despertar en el cuerpo de una mujer de 40 años. Me niego a ser una mujer adulta. No me puedo proyectar a futuro porque no tengo en mi imaginario a nadie que sea como yo. Quizá lo más cercano era Chabela Vargas en ese momento, y no me parecía una adultez que yo quisiera. Y no había nada que me pudiera presentar que podía ser yo en el futuro. Y en esa imposibilidad vienen unas ganas tremendas de desistir. Y no le deseo a nadie una infancia llena de ganas de rendirse, solo por falta de información, solo por falta de herramientas. ¿Y qué es la pedagogía? Ayudar a tener herramientas para educar, para informar, para comunicarse de manera efectiva. Entonces, cerrando toda esa idea, me parece urgente que sigamos hablando de la educación integral de la sexualidad desde todos los niveles, y no nada más a los estudiantes, sino a las familias, para que también tengan las herramientas suficientes de identificar, acompañar y seguir amando, libre de prejuicios y de estigmas. No sé, quién quiera seguir porque ya no hay orden. Todo está. Híjole, pues creo que hablar sobre instituciones es bien complejo cuando hablamos sobre lo trans, ¿verdad? Porque yo sí creo que, bueno, algo que he estado trabajando justamente es justamente desvelar como que esos vínculos que existen entre los discursos de muchas instituciones, porque a veces parece que es algo aislado, ¿verdad? Como que el campo biomédico tiene un discurso, y luego como que la educación, la escuela tiene otro discurso, y luego como que la familia tiene otro discurso, y luego como que la religión tiene un discurso aparte, pero pues honestamente no son discursos aislados, son discursos que se conectan y que se amalgaman entre sí, como para poder construir pues una especie de máquina de engranajes que cada uno de estos discursitos le va dando un girito a la rueda para que al final el reloj de la normalidad pueda seguir corriendo, ¿no? Y es que cuando hablamos de estos discursos es bien delicado porque hay que tener a veces el ojo afinado para poder detectar cuando están presentes, ¿no? Y la realidad es que están presentes todo el tiempo. En el espacio, en los ámbitos biomédicos, por ejemplo, pues hay un discurso bien presente de la normalidad, de los cuerpos, del control, y que está sentada, pues sí, ¿no?, en un dimorfismo sexual, en una forma de expresión, en una forma de corporalidad o de expresión corporal del sexo. Entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos una cuestión. Y luego nos venimos del otro lado a entender los discursos escolares, y ahí es donde nos damos cuenta de que está operando, ¿no? Que este espacio es en el que realmente tiene la potencia para operar. Quizá ese discurso biomédico, ese discurso religioso que buscaba generar algunos juegos de negociación y de control, ¿no? Pero en la escuela a veces se vuelve muy complicado porque pues tenemos este gran problema, este pequeño gran problema que es el famoso currículum oculto, ¿no? Y que ahí pues ya hay en los libros tenemos pues estos falsos o estos aparentes simétricos o estos aparentes iguales, ¿no? En donde tratan de ejemplificarnos ciertas experiencias, ciertos cuerpos, ciertas vidas, y incluso desde la educación sexual, ¿no? Intentan hacerse estas visualizaciones, pero que están cruzadas por esos discursos, y que al final quizá aunque las personas docentes no sepan cómo trabajar este tema de la educación integral de la sexualidad, pues hay un montón de contenidos que ya están ahí presentes y que ya están haciendo su chamba, ¿no? Que ya están diciendo bajita la mano qué es lo que estamos esperando de los niños, qué es lo que estamos esperando de las niñas, y ni pensar en las niñas, ¿no? Porque ahí es un
un horizonte que no aparece todavía de manera visible. Entonces creo que pensar en cómo estamos operativizando, cómo estamos instrumentalizando estos discursos en la labor docente, pues ya es una chamba bastante interesante y bastante compleja, porque nos toca entonces hacer este desmenuzado, ¿no? De qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo me imagino, cuáles son estas cargas, estos prejuicios, estos estereotipos con los que yo cargo y que estoy transmitiendo a mis estudiantes, ¿no? A las personas a las que estoy acompañando en su formación. Entonces ahí ya hay una cosa que se tiene que voltear a ver, y es qué es lo que tenemos las personas o qué es lo que tienen las personas docentes para dar respecto a educación integral de la sexualidad, y más allá, cuáles son sus conocimientos sobre las disidencias para poder hablar de ellas sin estar cruzadas justamente por estos prejuicios y estereotipos que ya nos habitan, ¿no? Creo que algo que me gustaría dejar aquí en claro es que ese es uno de los problemas de la visibilidad justamente, ¿no? Y es de qué manera, qué estrategias estamos utilizando para dar visibilidad a qué cosas, ¿no? A qué situaciones, a qué experiencias, y desde dónde está viniendo, qué cosas me están cruzando a mí, que estoy tratando de visibilizar situaciones en donde podría estar dando contenidos bien informados o no, o de forma ética o no. Entonces, bueno, a las personas docentes ahí tenemos una tarea bien importante, ¿no? Que es primero voltear a ver hacia adentro y alrededor, a ver qué estamos pensando y cómo lo vamos a hablar, ¿no? Porque es cierto que es difícil romper con las cosas con las que venimos, esas configuraciones y esos discursos que ya nos habitan. Y es verdad que no tenemos la culpa de dónde venimos ni qué nos han enseñado, ¿verdad? Pero es importante entender que sí tenemos responsabilidad sobre las cosas que decimos ahora y las maneras en las que nos posicionamos hoy día frente a las personas a quienes estamos acompañando en su formación. Como dice Sony, creo que haber tenido la posibilidad de mirarme reflejado en un espacio distinto, en una edad más temprana, para mí habría sido muy chido, muy funcional, muy padre, muy positivo, porque creo que mi vida habría sido totalmente diferente. Ya llegamos, creo que, a un momento en donde nos exploramos y en donde tratamos de entendernos, pero en donde ya nos inundaron totalmente esas cosas ocultas, ¿no? Esos prejuicios ocultos que estaban ahí, que aparentemente no existían y que no se presentaban, o que podrían no haber representado una problemática, pero cuando volteamos atrás y tratamos de dar cuenta sobre qué es lo que hemos vivido y qué es lo que ha tenido que pasar para poder llegar al lugar en el que hoy estoy, pues creo que haber contado con una formación docente más afín hacia las diversidades y con una perspectiva más amplia sobre las interseccionalidades y el género, para mí habría sido súper positivo, porque creo que habría representado una posibilidad de habitarme y de crecer de una manera un poquito menos conflictiva con la culpa a existir y el miedo a explorar pues cuáles eran mis posibilidades, tanto materiales como emocionales, como afectivas, como de vinculación, que definitivamente fue algo que estuvo restringido durante mucho tiempo, hasta que a través de otras estrategias, de encontrar con otros discursos, es que fue posible romper con eso que estaba allí, ¿no? Y que sigue siendo parte de un proceso en el que hoy me encuentro, cuestionar, reflexionar, deconstruir y buscar un sentido más congruente sobre lo que soy y quién soy y lo que estoy haciendo ahora por personas que viven una experiencia de vida similar a la mía. Sí, para esta intervención voy a ver si logro, porque quiero poner a discusión, quisiera elaborar algo que todavía estoy tratando de entender yo mismo, en torno a, pues, al menos 4 ángulos que pueden ayudarnos a problematizar a las instituciones. Sí, claro. Quisiera trabajar en torno a 4 nociones que pueden ayudarnos a problematizar el lugar que ocupan las instituciones públicas respecto de la justicia, podemos llamar la justicia trans, o la construcción de mundos que desafían a la colonialidad del poder, que desafían a las estructuras cis-heteronormativas y pues cualquier mecanismo que produce precariedad de las vidas, sobre todo las vidas periferizadas y subalternizadas. Entonces las categorías con las que yo quisiera trabajar son otredad,
responsabilidad, verdad y concluir con imaginación. ¿Por qué pienso que es importante que sigamos trabajando la noción de otredad? Porque creo que las personas trans seguimos siendo un grupo al cual se nos imputa la diferencia, como si la diferencia fuera algo existencial a nuestra vida, pero partiendo de supuestos de mismidad o de normalidad que son como un punto cero que no se mira a sí mismo, ¿no? Yo no tengo problemas con la noción de diferencia, de hecho a mí me encanta la noción de diferencia. Lo que creo es que la imputación de la diferencia a ciertos grupos es lo que ha causado problemas muy severos de estigmatización, de exclusión y de hostilidad intencionada. Y lo digo mucho por el tema de las instituciones, porque yo ahorita que venía para acá, venía escuchando un spot en la radio que era para prevenir la discriminación y el spot decía que la discriminación es no tratar mal a tus diferentes, ¿no? Y entonces los grupos diferentes pues éramos todos los grupos históricamente discriminados y creo que necesitamos deshabilitar la noción de otredad, de imputación de la diferencia solamente a ciertos grupos para transitar pues a nociones éticas y políticas subversivas de esa ecuación. A mí me gusta por ejemplo Levinas, hay gente a la que no le gusta, pero la noción de alteridad de Levinas creo que tiene potencialidades transformadoras respecto de esas nociones, porque Levinas lo que dice es que la alteridad reta a la otredad, porque lo que plantea es que en realidad la diferencia es imputable a todas las posiciones que ocupamos todas las personas en cualquier ecuación, en cualquier organización, y entonces reconocernos siempre como una diferencia, pero que habitamos existencialmente, pero que también habita a cualquier persona, yo creo que va a posibilitar que entonces dejemos de tratar de entender a los grupos como grupos que se diferencian por ser normales o diferentes. Creo que esa es una disputa que podemos dar dentro de estos espacios. Luego quería trabajar la noción de responsabilidad, porque creo que en realidad las instituciones, por ejemplo las universidades, y yo trabajo en otra, o sea, no lo digo para acusar a ninguna en particular, sino para reconocer un síntoma de muchas instituciones educativas, es que ya estamos en omisión del cumplimiento de un montón de disposiciones que ya son obligatorias. O sea, a veces pareciera que estamos ante el desafío de escuchar y atender demandas particulares de ciertos grupos, pero si simplemente las instituciones atendieran a los llamados de responsabilidad constitucional, legislativa, normativa que ya tienen, muchas cosas serían posibles, pero en realidad lo que pasa es que las instituciones ya están en una situación de omisión muy grave del cumplimiento de derechos fundamentales, de derechos humanos, ¿verdad? Y creo que ahí una posible traducción es cómo logramos crear mecanismos más efectivos de exigibilidad a las instituciones, ¿verdad? A las instituciones educativas como la nuestra. Luego, ya casi termino, está el tema de la verdad. Ahí quiero resonar mucho con Caleb, porque creo que dos de las nociones que más se han instrumentado para reproducir y para intencionar odio y exclusión hacia las personas y poblaciones trans ha sido el discurso de la verdad científica como una verdad que no es contestatable, ¿verdad? Que como una noción que al ser probada deshabilitaría pues cualquier experiencia que una persona trans diga sobre sí misma, ¿no? Y eso es muy problemático porque no sé si ustedes les hace mucho ruido, pero yo casi yo por lo general identifico que cuando alguien va a atacar mis derechos, lo primero dice, de acuerdo con un estudio científico, o de acuerdo con una investigación científica, o de acuerdo con la noción tal, pero es una instrumentación de la idea de verdad científica, porque a veces si te vas a la fuente no dice eso, o se trata de una cuestión que está en disputa dentro del medio de la genética, las neurociencias, etcétera, o que es una controversia, o que lo fue en los años tales, pero ahora ya no lo es. Entonces creo que la propia noción de verdad científica se sigue utilizando justo para invalidar y para usurpar las experiencias de las disidencias. Por eso es tan importante contrarrestar el discurso de la otredad.
verdad. Y ese discurso de la verdad científica va muy ligado al discurso de naturaleza, como si el trabajo que se hace dentro de la ciencia es crear verdades científicas sobre la naturaleza. Entonces todo lo que se demuestre sobre la naturaleza a nivel científico, pues tiene el potencial de invalidar cualquier experiencia que sea narrada en carne propia, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que hacer un trabajo importante de contestar a esas nociones, a esas construcciones de verdad científica y pues también de reconocernos entre comunidad trans, entre comunidad disidente y aliados, pues como personas conocedoras, como personas que realmente nuestras experiencias y nuestros saberes entran en juego en esas disputas de verdad, porque la verdad y el poder, ya sabemos, son una construcción que se retroalimenta. Y ya para terminar, pienso que finalmente, o sea, dentro de todo esto que es tan problemático en las instituciones, para mí la esperanza, que ahí me sentí muy interpelado por Oslavia con esta, yo soy muy romántica, entonces yo así me gusta hablar así como muy dentro de los ideales, y a veces no caigo, ¿verdad?, dentro de apuestas mucho más concretas y mucho más pragmáticas, con todo y que yo trabajo también implementando políticas dentro del mundo en el que me muevo. Pero yo sí creo que podríamos buscar que las instituciones, al menos educativas, construyan llamados a la imaginación. O sea, yo creo que si algo tenemos las personas trans, no binarias, disidentes, es posibilidad imaginativa, es posibilidades de imaginar altermundos, de proyectar eso que vivimos desde la pulsión, que vivimos desde la inquietud, que vivimos desde la duda, a formas concretas de existir. Entonces creo que esa habilitación de la imaginación, pues creo que es algo que sí pueden hacer las instituciones educativas desde la pregunta, desde la escucha, desde el reconocimiento de las vivencias encarnadas de personas que nos pueden sorprender porque no habíamos conocido previamente, pero creo que la imaginación prefigura mundos, ¿no? Y prefigurar esos mundos ya es ensayarlos, y ensayarlos pues ya es dejar esta elucubración romántica y pasar también al acto, ¿no? Bueno, a ver si no pierdo la voz otra vez, pero ok, un poco volviendo a la pregunta de la cuestión de... ¿Me la puedes repetir? ¿Qué ideas, reflexiones tienes tú sobre el lugar de las escuelas, ¿no? En relación a la visibilidad trans? O sea, ¿cuál crees que sea para ti el lugar, ¿no? ¿Qué podemos hacer, pues? Lo que quieras elaborar al respecto. Es que creo que tenemos que partir desde ahí, porque al final del día este espacio en el que estamos ahorita es un ejemplo más o menos de algo que queremos que se replique. O sea, hace rato hablaban un poco sobre la cuestión de visibilidad y que no toda la gente se sienta obligada, pero carajo, necesitamos politizarnos. O sea, no podemos, lo siento, y voy a pochar a veces, o sea, pero lo siento, no podemos darnos la calma de que, sí, yo aquí floto. O sea, yo soy en general una morra que tiene cispassing. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no lo digo, la gran mayoría de veces la gente no se da cuenta que soy una morra trans. Hablando de visibilidad. Pero la razón por la que me he involucrado en los activismos y la razón por la que decidí participar en este foro, por la que cuando en espacios, no sé, redes, medios, decido nombrarme y decido ser yo, es porque creo que hay un valor en hacer acto de presencia, y eso lo necesitamos institucionalizar, pero no solamente con una cuestión de decir, miren, o sea, la educación sexual integral es necesaria. Creo que aplica tanto para todo tipo de personas trans, cis, hetero, LGBT, pero necesitamos pensar en la integración dentro de otras áreas, y por eso también la apuesta por hacer coaliciones. O sea, la idea de hacer coaliciones, de involucrarnos, no sé, por ejemplo, con el Frente por las 40 horas, es también la idea de que las personas trans también trabajamos. Las personas trans también tenemos que firmar contratos donde nos tocan 48 horas y ya dependiendo de la empresa, si son 40 o si tal cual tenemos que estar ahí 6 días macheteándole. O sea, nos atraviesan muchas cosas y en realidad estamos en muchos lados, y necesitamos hacer ese acto de presencia para que se constate que no solamente existimos en la academia como sujetos de estudio, que en los medios como pues entretenimiento, o en la nota roja como morbo. Tenemos que hacer acto de presencia y normalizar lo que decía Sony.
normalizar nuestra presencia, porque si no lo hacemos, pues, o sea, corremos el riesgo de que nuestros derechos se consideren como algo exótico, como un lujo, como un privilegio. No lo es la misma dignidad que tienen cada uno de ustedes. El derecho a que ustedes puedan ir al baño y hacer sus necesidades más básicas. Ese derecho lo queremos nosotros. ¿Y por qué lo digo así? Porque, o sea, ha mencionado en el caso de la Suprema Corte, una de esas morras, Alesa, estaba muerta. La mataron en la calle mientras ejercía trabajo sexual. Y el que la hayan asesinado tiene mucho que ver con el hecho de que le hayan negado la entrada a un baño en otro espacio. Porque estas cosas están vinculadas, pero también tienen que ver con el derecho de personas racializadas, de migrantes, de mujeres cis, de personas clase trabajadora, a que no se les deshumanice y a que se les dé esa dignidad. Entonces, ¿a qué voy con eso? Más allá de lo que ya estoy repitiendo a través de la unión de luchas, es esta cuestión de que como poblaciones trans creo que nos corresponde, y lo digo como un tanto así, empujando así de que sí nos toca y nos toca ser visibles, y no es que me da cosa, pues no, ni modos, porque nos corresponde, tenemos que hacernos cargo de salvaguardar nuestros derechos. Si hay alguien trans viendo esto en la transmisión de YouTube después, consideren que sí podemos procurar esperar que las cosas no vayan tan mal, pero pues si nosotros no nos hacemos cargo ahorita que tenemos la comunidad de venir y sentarnos en una universidad tan emblemática como es la UPN, ¿quién lo va a hacer? Entonces, yo creo en la integración. Sí, claro, es todo un problema la cuestión del Estado, las burocracias, la politiquería, porque incluso en los activismos se da politiquería de la más burda, pero también es esta cuestión de que tenemos que, si nosotros no estamos en espacios de toma de decisiones, híjole, pues ahora sí que hay que depender del aliado cis, gay o lesbiana buena onda que nos tire paro, y está bien, pero también es eso lo que creo que nos corresponde, directamente hablando con mis pares, y a ustedes como personas cis, pues también pues toca este proceso de, en general, sencillamente más que de educarse, más que de hacer espacio, de solidarizarse, de tener esa empatía humana y darse cuenta que si nuestros derechos no están garantizados, los de ustedes tampoco. Mañana llega un fascista y dice, ¿saben qué? El aborto se cancela. Y a parir. ¿Les guste o no? Está pasando en otros lados. Y aquí tenemos la suerte de que no está pasando tan descaradamente, pero hay Eduardo Verastegui, hay Lauras Lecuonas que al mismo tiempo que le tiran tanto odio y desinformación a las personas trans, no tienen empacho en alianza con Providas y otros grupos de odio. Hay grupos como el tal No Más Presos Inocentes, que son estos grupos financiados por poderes fácticos, estos grupos de poder oligárquicos, de corte conservador, machistas, que al mismo tiempo que van y atacan a personas que han sido víctimas de intento de feminicidio, intento de transfeminicidio, también están diciendo que pues el derecho al aborto se debe de quitar, que las personas de la diversidad, incluidas personas cis, o sea, porque luego hay aberraciones como la alianza LGBT, que es una payasada, que pues que tampoco. O sea, como que es importante tomar en cuenta esto. O sea, dos cosas para resumir. Una, que como poblaciones no trans, por decirlo así, pues ver que el que otra gente tenga derechos y sea visible, así sea la gente trans o el pueblo palestino, que nadie pueda ser deshumanizado, que nadie pueda, que con nadie se pueda llegar a decir, sí, tú porque usas no sé, zapatos blancos, te puedo enviar a un campo de concentración y nadie va a decir nada, y no importa cuánta gente lo suba a redes, voy a hacerlo porque tengo el poder, que eso no pueda suceder. Y a nosotros como poblaciones trans, y a quienes vean esto, que estén dentro de la diversidad, dentro de esas poblaciones, nos corresponde responsabilizarnos de sí ser visibles, politizarnos, involucrarnos, no creer que, o sea, y entiendo que no todo el mundo va a tener el privilegio de poder sentarse aquí, mucha gente va a estar ganándose el pan, porque si no, no come ese día. Pero quienes sí podemos, es un deber. Y creo que por ahí va esta cuestión de visibilidad y educación.
tenemos que estar y tenemos que estar hablando. Y no solamente de cosas trans, sino sencillamente de los temas que nos tocan, pero desde habitándonos, siendo visibles. Muchísimas gracias a los cuatro. Agradezco muchísimo las tensiones que levantan y que nos permiten ver, pues insisto en el concepto de la palabra de complejidad de las realidades a las cuales nos estamos enfrentando. Tal vez un poco para ir cerrando, yo mientras escuchaba pensaba en cómo pareciera que seguimos habitando espacios donde el medio se estrecha, se restringe, donde no existen discursos plurales de identificación, ¿no? Donde esos discursos son chiquititos, acotados, y agradezco mucho, ¿no?, que nos compartan tal vez pasajes personales o cosas que desconocen, donde parece que ese medio se hace un poco más amplio, donde aparecen nuevos discursos, pues sí, pluralidad de discursos de identificación, porque creo que algo que es fundamental cuando hablamos de disidencias sexogenéricas, sin duda es la violencia en muchas de sus expresiones o en todas sus expresiones, pero también cómo eso lleva a lo que son enseñados como esa culpa por existir, ¿no?, y ese miedo a explorarnos o explorarse. También tal vez aterrizar la idea de que estos discursos, si bien parecen tener caras o matices distintos, al centro parece que lo que insiste es una repetición entre instituciones, ¿no? Parece que las diferentes instituciones adoptamos este mismo discurso o esta política de identidad que lo que hace es restringir sin poder poner, como creo que diría Bell Hooks, poner la diferencia al centro, ¿no? Y los riesgos, que creo que Flavia es muy clara en ponerlos, no solo tal vez en que algún día yo como cis me quiten mis derechos, pero pienso en ejemplos como el de Imane Khalif, una mujer cis, heterosexual, que fue cuestionada brutalmente porque parecía hombre, ¿no? Y cuántas mujeres tal vez no se han enfrentado a eso en un baño, ¿no?, a la imposibilidad de ir a un baño porque no parece mujer o una situación similar. Entonces, tal vez para cerrar un poco y tal vez también abrir el micrófono a personas que nos escuchan aquí presencialmente, para ustedes, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué opciones vislumbran para continuar en este diálogo, en esta lucha, en este trabajo que tan claramente han puesto sobre la mesa? Ahora yo empiezo. Híjole, es que sobre pendientes y cosas que discutir creo que hay un chorro que podríamos decir, ¿no? Y creo que sí se podrían puntualizar y, bueno, podríamos abrir un catálogo de pendientes por trabajar. Creo que definitivamente, como dice Soslavi, es muy cierto, creo que tenemos que ponernos las pilas, quienes estamos aquí al frente y tenemos la posibilidad de enunciarnos y quizás sí tomar una responsabilidad desde trincheras muy específicas, ¿no? Porque creo que también eso es importante tenerlo en cuenta, y es que es cierto, hay personas allá afuera que querrían estar haciendo una lucha, y voy a ponerlo entre comillas, muy significativa, pero que definitivamente su resistencia y su trabajo y su supervivencia son un ejemplo de esa lucha que muchas personas a veces no tenemos enfrente de la cara y no podemos ver cuáles son esas realidades y esas vidas que están ahí en juego, ¿no? Entonces creo que de inicio es justamente ello, ¿no? Como articular nuestras estrategias desde los espacios en los que podamos hacer algún tipo de acción en búsqueda de protección y de seguir avanzando por nuestros derechos como personas trans. A las personas cis creo que si se consideran aliadas, también hay muchas formas en las que pueden sumarse y también ser partícipes de este trabajo, pero creo que a mí algo que me ha ayudado a sobrevivir es estar cerca de mis hermanes, ¿no? Y a mí me trae justo esto a la cabeza de los discursos, ¿no? Que si ese discurso, como diría Bakhtin, centrípeto que nos está arrastrando al ojo del huracán de la cisnorma y heteronorma del sistema sexo-género, pues creo que justamente estos espacios son los que permiten que generemos esa otra forma de discursos, ¿no? Que a pesar de que pueden, pues,
aparentemente estarse gestando en espacios pequeños y de 3 o 4 o 5 personas, pues aquí hay varios oídos que ya han estado abiertos a esto que estamos diciendo, ¿no? Y si lo pensamos en función de estas formas o estas propuestas teóricas de discurso, pues sería la otra forma de discurso, ¿no? El discurso centrífugo, que somos estas fuerzas que estamos dando ahora sí que vueltas en la licuadora y que estamos uniendo nuestras voces justamente para poder pues poner en la mesa esta pluralidad de sentidos, de vivires, de forma de encarnarse, de necesidades, de deseos, y que a través de estas pequeñas pero significantes fuerzas, pues se cuelan a través de esos pequeños agujeros de la estabilidad y de lo que nos han querido vender como normalidad y pues de lo que está bien, ¿no? Y de lo que es bonito y aceptable para el mundo. Entonces, a mí, Caleb, algo que me queda pendiente es seguir fortaleciendo estos espacios de diálogo, ¿no? De diálogo entre pares y de diálogo con aliados que nos permitan justamente estructurar estas otras formas discursivas en donde lo que está en el centro no sea lo que nos han querido vender como lo deseable y lo normal, sino que tensionemos a través de estas diferencias, a través de estas vivencias, a través de estas experiencias, para que estas pequeñas particularidades que parecerían muy individuales y muy aisladas, pues puedan formar parte de algo más grande, ¿no? Que sea un contradiscurso que nos permita justamente operar, organizarnos y funcionar y seguir luchando por los derechos que tenemos que cuidar, que es cierto, no solamente de las personas trans y no binarias, sino de todas las personas para mantener nuestra dignidad humana, pero también que nos permitan cuestionar que todo eso que nos han enseñado, ¿no? Porque a lo mejor es algo muy romántico, pero que a mí me ha marcado la vida, y es cierto que lo trans tiene un poder transformador, y que cuando tú decides abrir un poquito esas fisuras de lo que has aprendido y de lo que tú crees, ese poder transformador de lo trans, que a lo mejor te va a llegar desde un lado que te puede chocar un chorro, pero que también te puede hacer sentir cosas muy lindas, te puede ayudar incluso a cuestionar por qué has llegado al lugar en el que estás de la manera en la que lo has hecho, porque creo que eso es la parte fabulosa y fantástica de decidir abrir tu mente, tu corazón y tus ojos y tus oídos a experiencias como las nuestras, ¿no? Poder entender que eso que nos enseñaron y que esas limitaciones que nos han puesto para vivirnos y para habitarnos y para pararnos aquí en un mundo que supone un montón de retos y obstáculos para todas, todos y todes, también tiene otras cosas que ofrecernos, ¿no? Y que esas cosas que podemos quizá no ver, pero que están ahí a lo mejor a nuestro alcance, pues las podemos empezar a cristalizar a través de estos ejercicios, de escuchar estas tensiones, de escuchar nuestras diferencias, pero de entender que a pesar de que pongamos todos nuestros esfuerzos para que todos, todas y todes vivamos de lo más normal posible, pues eso no es posible, ¿no? Porque somos y existimos tantas diversidades como personas en el mundo. Entonces, pues con esto me gustaría cerrar a mí. Pues yo para cerrar quizás quisiera continuar un poco el hilo de la última idea que dejé sobre la imaginación, porque pienso que desde la imaginación se pueden habilitar puentes transformadores, y creo que si comenzamos imaginando al menos lo que pusimos a diálogo al principio de esta conversación, que es la vida, la viabilidad de la vida y la dignidad, que es pues, cómo construimos ese proyecto político, cómo construimos esa imaginación, sin que sea futurista, sino que sea algo que ya comenzamos a vivir, ya comenzamos a ensayar. Lo siguiente es pues empezar como a dotarle de elementos, ¿verdad?, a esa dignidad y a esa viabilidad, reconociendo algo que se me olvidó decir cuando hablaba de la ética del cuidado. A mí me encanta pensar y disputar como coordenada ética y política la ética del cuidado, porque pienso que algo que es maravilloso en pensar desde ese lugar la resistencia ante las fuerzas necropolíticas es que algo que dice por ejemplo Rita Segato es que
un cuidado pensado como práctica disruptiva a las lógicas de violencia necropolítica siempre va a ser una práctica contingente, es decir, siempre va a ser algo que no responde a una regla universal, y creo que las existencias, las personas, las vidas, las corporalidades trans, también podemos ensayar una desestabilización de la idea de universalidad, en el sentido de que no vamos a poder conseguir una fórmula así general, abarcadora, que logre asirlo todo, sino más bien podríamos pensar en que necesitamos habilitar una sensibilidad que vea a cada particularidad, cada colectividad en su especificidad, desde esas necesidades que hacen posible la vida. Y cuando veamos qué posibilita la vida, yo creo que entonces el pasaje va a permitirnos también llegar a ensayos donde, como decía, la vida no se vive por vivir, sino donde también decimos, bueno, ¿y ahora qué le agregamos, no? Le agregamos goce, le agregamos ternura, le agregamos amor, le agregamos felicidad. No sé si ustedes tienen familiaridad con estas teorías de la negatividad que se hicieron, por ejemplo, en Estados Unidos. Yo me peleo mucho con estas posturas, porque cada que hablo de felicidad, alguien me dice, no, es que las personas trans tenemos que resistir a la idea de felicidad. Las personas trans no podemos asimilarnos a estos valores del American Dream, de la idea del hogar en el matrimonio, porque entonces eso se vincula también con toda una lógica que entiendo, pero no lo digo por eso, lo digo porque lo que considero es que más que decir que al ensayar o buscar la felicidad o la ternura o el amor, no estamos diciendo que lo queramos ensayar y replicar conforme a los valores de lo que se entiende por felicidad en el sistema, con las características que tiene, ¿no? Con esa idea, por ejemplo, de amor, que está súper romantizado y súper colocado en las narrativas, por ejemplo, del sistema de reproducción que pone a la familia nuclear heterocisnormativa al centro, pero que luego cuando tiene una niñez trans ahí, ya no cumple con la promesa de ese amor, ¿verdad? No en todos los casos, pero ocurre sistemáticamente, ¿no? Entonces, justo la idea sería cómo entonces empezamos también a disputar la felicidad, cómo disputamos los cuidados, cómo disputamos la ternura, y también los dotamos de significados transgresores, ¿no? Y ahí ya podemos, entonces, sí, yo creo que hacer un ejercicio de colecta y de escucha estratégica de todo lo que podríamos ir colocando, siempre reconociendo esta cuestión contingente, ¿no? Y entonces, pues yo que me imagino cuando veo así una ética del cuidado y una apuesta por poner a los cuidados al centro, como dices, Flavia, sí pensándonos en la especificidad de nuestras vivencias trans, pero también reconociendo que si realmente somos consecuentes con la vida, nos importa la vida en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Y entonces, pues yo me imagino pues que todos los espacios de cuidados que se habilitan, los sanitarios, los vestidores, los cambiadores, los espacios deportivos, los espacios artísticos, todos esos espacios han sido desestabilizados de la lógica binaria que por su confección no solo excluye a personas trans, sino también va a excluir a un montón de otras corporalidades puestas al margen, e incluso de ciertas vincularidades, por ejemplo, de un papá que quiere cuidar a su hija, ¿no? Que podemos también mirar en esta lógica cómo queda puesto como una excepción, ¿no? Entonces pienso en eso, pienso también, por ejemplo, en que aunque estratégicamente hemos militado y disputado porque la identidad sea reconocida como un derecho humano, que logremos sobrepasar la idea de que se trata de una construcción jurídica que tiene que ser respetada en tanto obligación establecida en los marcos normativos, ¿no? O sea, yo sí sueño con el día en que la legitimidad que alguna o muchas personas trans podemos llegar a tener respecto de nuestro nombre, nuestros pronombres, nuestra identidad, no está dada porque hay alguna otra figura burocrática o institucional que es la que de alguna manera como que acredita o que le da más veracidad a nuestros procesos. Yo no es que esté planteando que no vayamos por ese camino, sino lo que planteo es que
podemos desbordarlo, ¿no? Podemos tenerlo ahí como apuesta estratégica, pero también pensar en todas esas personas que no pueden ir o no piensan o no les parece práctico caminar por la vía legal y que aún así pueden soñar y vivir realizadas y plenas, pues el reconocimiento social y digno de sus vivencias, de sus realidades, de sus corporalidades, de sus nombres elegidos desde muy temprano, ¿no? Entonces pienso eso y para terminar, quizás ya para lo último que tenía anotados es la cuestión de pensar como posturas educativas, pues una nueva formación médica, jurídica y científica, ¿verdad? Que desestabilice la cisnormatividad y entonces desde ese lugar narre a los cuerpos, a las vidas, a las prácticas de atención, una salud sexual integral para todas las personas desde la niñez como una condición necesaria para el autoconocimiento y la autodeterminación. Y pues ya, finalmente que creo que ninguna política, ningún acuerdo, ninguna modificación en la configuración del sistema se haga al margen de nosotras y nosotros, usurpando nuestras voces o nuestras supuestas necesidades o todo lo que no supimos entender sobre la base de una ciencia que estuvo muy bien hecha, ¿no? Aunque nunca nos involucró, ¿no? Creo que esa es mi imaginación. Yo creo que lo que sigue son dos cosas. Siguen muchas cosas, pero de manera para poderlas entender creo que siguen dos cosas y creo que esto es más bien lo que estoy planteando, es un programa político prácticamente, que es necesitamos cambiar cosas de manera muy directa en lo legal, en el acceso a servicios de salud, en materia de seguridad. No está chido que el otro día, nosotros desde Transcontingente, junto con Observatorio de Feminicidios de Ensenada, llevamos un conteo de transfeminicidios desde 2024. En general, estas son las cifras que luego se pasan a organizaciones internacionales, y si les dicen que hay más, nos dicen, porque normalmente checamos si están repetidas o se equivocan, o hay casos donde no fue transfeminicidio. Pero bueno, el rollo es que calculamos en base a la encuesta del INEGI de 2021, que es la más reciente, hace 4 años, sobre poblaciones trans. Calculamos que, la proporción en 2023, voy a hacer un revoltijo, para que se den una idea de la disparidad en la escala de violencia que vivimos nuestras poblaciones, y perdón chicos, en particular las morras, las mujeres cis, la proporción de feminicidios de mujeres cis al cerrar 2023, me parece, fue 829 cerrando 2023, me parece que 2024. Si alguien lo puede checar, pues chéquelo. Pero el rollo es para una población que se estima como en alrededor de 68 millones de mujeres cis en todo el territorio nacional. Ok, haciendo las cuentas, eso es una en cada 82,000. Sigue siendo trágico. Estamos hablando de que por cada millón hay pues más o menos 10 y poquito más de mujeres cis que pues no llegan a, pues viven este tipo de violencia, y esto es un subregistro. Bueno, con el conteo que nosotros tenemos, de que a la fecha cerramos 2024 con 61 transfeminicidios, y con las cifras del INEGI de la población de mujeres trans en 2021 era de 135,000 mujeres trans en todo el país. Pongan ustedes que ahorita ya somos 200,000 porque pues viva el amor es amor y shalala, pero el rollo es que la tasa de transfeminicidios, basándonos en las cifras de hace unos años, sería de 1 en cada 2,000. 1 en cada 2,000. Esto es 30 veces más. Entonces yo, ¿por qué insisto en la cuestión de lo concreto? Porque son problemas como como el desabasto de hormonas,
como la cuestión de discriminación en instituciones, que el sábado pasado el Museo de la Mujer tuvo una plática donde hablaban del borrado de mujeres, cosas así muy, muy puntuales, las que creo que nos deben enfocar nuestra atención, ¿no? O sea, yo sí creo que sí tenemos que ver la utopía, que sí la necesitamos en nuestras vidas todas, no solamente las personas trans. Sí necesitamos imaginar que en unas décadas todo el mundo va a poder tener una casa y va a estar chida, y que todo el mundo, si alguien quiere tener hijos, hay bienestar social, si no quiere tener hijos, está bien, que su jubilación va a estar garantizada, que vamos a tener agua limpia, que no vamos a tener una crisis hídrica. Todo eso lo necesitamos retomar. Esa cuestión del imaginario, atraerla. Porque esta narrativa de que el mundo se va a acabar y los fascistas van a tener todo el poder, y eso es lo que les conviene a quienes ejercen el poder de manera opresiva, a quienes lo concentran, a quienes nos empobrecen, a quienes nos hacen más paranoicos, a quienes nos hacen más miserables, a todos. Tenemos que tener esa utopía. De nuevo, tenemos que volver a imaginar futuros donde la vida no solamente es posible, sino que prospera y lo hace de maneras que no lo ha hecho. Y en ese futuro estamos nosotros también, y están ustedes, y sus hijos, quienes tengan hijas, y quienes no, vejeces dignas. A lo que voy con esto es que esa es la estrella polar que nos guía. Pero para llegar a eso, no nos va a bastar con soñar. No nos va a bastar la teoría, no nos van a bastar los foros, necesitamos los cambios legales. Necesitamos protestar, pero para que vean la fuerza, para que boicots, cosas puntuales que digan, no puedes masacrar a todo un pueblo como es el pueblo palestino y nada te va a pasar. No puedes quitarle sus derechos a toda una población y decir que son enfermos mentales y que la gente siga como si nada. Esa indiferencia es letal. Entonces, pero para llegar a eso, que es un cambio cultural, que es un cambio macroeconómico, social, necesitamos en el corto, mediano plazo, tener estos, y esto es lo que sigue en la agenda, respondiendo ya a la pregunta en sí, es estos cambios puntuales en legislación, que en la Constitución la discriminación incluya género, identidad de género, que incluya orientación, no preferencia, orientación. Preferencia es la preferencia religiosa. Orientación sexual. Que incluya jornadas laborales donde no tengamos que pasar el 80% de nuestras vidas ganándonos nuestras vidas. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que debemos buscar, que nos una. No si quién es más activista, si quién rompe más vidrios, quién es más woke, quién es más... No. Y para eso debemos enfocarnos, y para eso también debemos tener un discurso que permita que a lo mejor fulanite no me cae bien porque dijo una cosa en una reunión, o me peleé con tal persona, o tales personas tienen acusaciones de eso, que podemos tener cierto pragmatismo, porque la gente que nos quiere quitar nuestros derechos sí es muy pragmática. Y nunca olvidar que lo que estamos luchando es por estas vidas dignas, por estas niñeces donde desde pequeñas podemos reconocer qué queremos ser, qué identidad de género somos, y que digamos, sí, soy una morra trans, soy una niña trans, y que no tengamos que pasar casi 30 años de nuestras vidas viviendo en esta confusión. Necesitamos humanizarnos, pero hacerlo también muy específico. Y yo les insto a que se vayan a casa pensando qué diablos están haciendo ustedes, qué diablos estamos haciendo nosotros, porque incluso aunque ya estemos en los activistas, pensar si lo que estamos haciendo es efectivo, para que sí tengamos estos futuros, para que sí ganemos, que tengamos, si queremos tener familia, sí, al carajo esta imposición queer de que a fuerzas tenemos que ser poli y pan y no querer hijos. No, yo sí quiero una familia y tener hijos y ser monógama. Chingue su madre, perdón. Y que no le guste, que busque lo que le guste. Que cada quien tenga el derecho de buscar lo que quiera y tener una vida digna. Y eso a la gente antiderechos que puede llegar a ver esto, burlarse, lo que sea, que sepan que también sus derechos nos importan. Eso es lo que tenemos que ver. Y cómo llegamos a eso de manera concreta es lo que tenemos que ver.
Qué chido que ya se arregló el audio al final, pero... Espero que me funcione a mí. Pues escuchando con mucha atención todos estos puntos tan concretos que ha dicho cada quien, me pongo a pensar en la pregunta que sigue, y yo hice una lista de pendientes muy concretos, tanto al interior de las poblaciones trans y quienes estamos tratando de militar de alguna forma, como para ustedes allá afuera. Mi lista de pendientes para nosotros y para ustedes sería: número 1, no perder el enfoque interseccional. Número 2, solidificar estrategias de comunicación para que sean cada vez más efectivas y accesibles. Número 3, reforzar nuestras redes de apoyo, porque la salud mental es la base, y reforzar nuestras redes de trabajo para que seamos cada vez más efectivos también. Y número 4, aferrarse a la empatía. Bueno, sí, un aplauso. Muchísimas gracias, Rubí, Caleb, Sony, Oslavia. Ha sido un gusto para mí, por lo menos, escucharles y poder convivir con ustedes en esta universidad que intentamos siempre que sea para todo el mundo. Tenemos unos minutitos, entonces no sé si tal vez alguien que nos acompaña de manera presencial quiera compartir algo, quiera hacer alguna pregunta, poner algo sobre la mesa y tal vez brevemente podemos dar respuesta. No se amontonen. Sí. Muchas gracias. Pues primero agradecerles pues por lo que vienen también a hacernos reflexionar. Yo les escuchaba y justo pensaba en pues lo importante que es justo la colectividad, la politización, ¿no? Como mirar que pues no es como una lucha así como de unas cuantas personas y pues cada quien luchando y defendiendo sus derechos, ¿no? Entonces ahí estamos las mujeres, ¿no? Las lesbianas, las personas trans, sino que justo para mí el día de hoy escucharles fue justo como esta invitación y esta también convicción de reconocer que las personas tenemos derecho a la libertad, pero que también es cierto que, y justo lo anotaba, ¿no? O sea, como pensar en esta libertad de existir, de ser, de sentirse, de habitar el mundo, de estar en paz, pues también ha sido pues una lucha constante de nuestras sociedades en el mundo, y que mientras una persona no lo esté, es que la defensa y la lucha no ha acabado, ¿no? O sea, si hoy podemos estar aquí las personas reunidas, pues no es gracias a que los sistemas opresores un día se levantaron de buenas, ¿no? O sea, es porque ha sido una lucha colectiva, ¿no? O sea, los derechos no se esperan, los derechos se exigen y se defienden, ¿no? Entonces también es importante como poner sobre la mesa aquello que necesitamos para vivir dignamente, pero también reconocer pues que depende del individuo también, ¿no? Y que necesitamos la participación, la escucha, la empatía, el diálogo, la disidencia para poder existiendo, para poder seguir existiendo desde la libertad y desde la dignidad, ¿no? Entonces, pues yo me voy con muchas reflexiones, estoy muy agradecida de escucharles y pues muchas gracias por estar acá. Gracias. No sé si alguien más quisiera compartir o preguntar algo. Gracias, pues nada más agradecerles desde la unidad de género su generosidad de venir aquí el día de hoy a compartir todas sus experiencias y sus conocimientos, y agradecer también a las personas que se sentaron aquí y se tomaron el tiempo de escuchar, porque eso es lo que buscamos desde la unidad, tener un espacio para ustedes, acercarles información, acercarles este tipo de experiencias y conocimientos de personas que han vivido y que nos pueden compartir desde lo más profundo su experiencia. Entonces agradecerles también, Ignacio, agradecerte mucho tu tiempo y tu generosidad para la unidad de igualdad de género. Y bueno, este video se va a transmitir en YouTube, entonces para que también lo puedan reproducir desde ahí. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nuevamente les extendemos nuestro enorme agradecimiento por todo lo platicado el día de hoy. Creo que nos vamos con muchas reflexiones, con muchas tareas y pues a todo mundo, a ustedes en particular, pues una maravillosa tarde y pues la UPN aquí está por si podemos apoyarles en algo o colaborar en algún futuro. Sí, vamos a entregarles su constancia por su participación, porque en este país papelito habla. Un aplauso, por favor, para Caleb. Rubí, muchas gracias. Sony, muchas gracias. Y Oslavia, muchas gracias. Bueno, también, muchas gracias. Súper. Pues muchas gracias, compañeros. Gobierno de México.